Hola, ¿qué tal? Un feliz día para todos. La lección del día miércoles 16 de marzo se titula Un reino inconmovible. Las palabras que Jacob pronunció en su lecho de muerte los llenaban de esperanza. Y esas palabras fueron: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Ese desfalleciente poder de Israel atestiguaba que se acercaba la llegada del Mesías. La profecía de Daniel describía la gloria de su reinado sobre un imperio que sucedería a todos los reinos terrenales. Y decía el profeta: permaneceré para siempre. Aunque pocos comprendían la naturaleza de la misión de Cristo, era muy difundida la esperanza de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel y se presentaría a las naciones como libertador. El tiempo del cumplimiento había llegado. La humanidad, cada vez que estaba más degradada por los siglos de transgresión, demandaba la venida del Redentor. Y Satanás había estado obrando para hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Con sus mentiras, él había envalentonado a los hombres en el pecado y se proponía agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre a fin de que abandonase al mundo a la jurisdicción satánica. Eso nos lo dice el deseado de todas las gentes, la página 26. Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios, de desviar su atención del templo de Dios y de establecer su reino. Su contienda por la supremacía, recordemos que había parecido tener casi por completo el éxito. Es cierto que en toda la generación Dios había tenido sus agentes. Aún entre los paganos había hombres por medio de quienes Cristo estaba obrando para elevar al pueblo de su pecado y de su degradación. Pero eran despreciados y odiados. A muchos se les había dado la muerte, y la oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más y más densa. Mediante el paganismo, recordemos que Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos. Pero al pervertir la fe de Israel, es donde él había obtenido su mayor triunfo. Así es que al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían corrompido cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es el fundamento de toda la religión pagana, era por entonces ya el principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tenían defensa contra el pecado. El mensaje de salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos, pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad, que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción. La religión que ellos habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo, porque privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo. Lo defraudaban por una falsificación del evangelio que presentaban. Ellos se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. El pueblo a quien Dios se había llamado para ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás.
Así, entonces, la obra que se deseaba hacer seguía la conducta que presentaba falsamente el carácter de Dios, y entonces le hacía considerar por el mundo como un tirano. Recordemos que los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que ellos cumplían. Habían dejado de mirar mucho más allá del símbolo, a lo que significaba. Y cuando presentaban las ofrendas de los sacrificios, se habían convertido en simples actores en una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medios de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya nada más para el mundo por medio de ellos. Todo ese sistema debía ser completamente desechado. El engaño del pecador había llegado a su culminación y habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, él contemplaba el sufrimiento y la miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Y miraba con piedad a quienes ellos estaban corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido a un gobernador, Satanás, que los encadenaba como cautivos, y aturdidos y engañados, entonces tristemente avanzaban hacia una procesión de una ruina eterna, a una muerte en la cual no hay esperanza de vida. Los agentes satánicos que estaban en esa época estaban incorporados con los hombres, y los cuerpos de los seres humanos que debían ser hechos como morada de Dios, tristemente por ese evangelio falso habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran completamente movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de esa concupiscencia muy vil. Y la misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres. Esos hombres que reflejaban las expresiones de las legiones del mal que poseían. ¡Qué espectáculo tan terrible! El pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. Esa rebelión había hundido las raíces en el corazón y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. Se había demostrado ante el universo que separada de Dios la humanidad no puede ser elevada. Así que un nuevo elemento de vida y de poder tiene que ser impartido por aquel que hizo el mundo. Así que con intenso interés los mundos que no habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Y si Dios no hubiese hecho esto, Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. Él había declarado que los principios del gobierno divino hacen imposible el perdón, y si el mundo hubiera sido destruido, habría sostenido que sus acusaciones eran ciertas. Él estaba listo para echar la culpa sobre Dios y también para extender la rebelión a los mundos superiores. Pero en vez de destruir el mundo, Dios entonces, ¿qué hizo? Envió a su Hijo para salvarlo. Y aunque en todo rincón había corrupción, se proveyó entonces un medio para rescatar al mundo. En el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. El amor de Dios se manifestó en favor de la especie caída.
Y eso a pesar de la perversidad de los hombres, hubo siempre indicios de misericordia por parte de Dios. Así entonces, el mundo fue untado de gracia cuando irrumpió el plan de salvación. Satanás estaba completamente regocijado porque había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo vino a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Porque Él vino a expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad de los hombres. Y vino a levantar del polvo ese carácter olvidado de Dios que había sido mancillado para por sí mismo entonces hacerlo hermoso con su propia gloria. Ese es el reino inconmovible que el Señor vino a instaurar cuando vino a esta tierra y que se propone continuar muy pronto cuando venga por segunda vez. Es nuestra tarea el aceptar el sacrificio de Cristo, pero no solo con un solo así dice Jehová, o no solamente con moviendo nuestra cabeza en aprobación, sino en trabajar por las almas perdidas, para restaurar el carácter perdido de Dios en esta humanidad que sufre y que está alejada de Dios. Que el Señor les bendiga.